Hola amigos, me llamo Brandon y el día de hoy visitaremos dos atractivos turísticos que han sido únicos para su cultura. La Gran Muralla China es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, para poder proteger la frontera del norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales, y de los ataques nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. La Gran Muralla China mide cerca de 2.700 kilómetros de longitud y se extiende desde Shangguanguin, en la provincia de Hebei, en la costa del este, hasta Jiayuguan, en la región occidental de Gansu. En la creación de esta muralla participaron cerca de 300.000 personas, entre soldados, campesinos, funcionarios caídos en desgracia, prisioneros y estudiosos que habían desobedecido la orden de quemar los textos clásicos. Se dice que cada metro de muralla costó la vida de una persona. El estado de la muralla fue, a lo largo de toda su historia, fiel reflejo del poder de China y de su actitud hacia los pueblos nómadas. Así, en época de paz, se tendía a descuidarlo del todo. La mayoría de los tramos de la Gran Muralla China que se han conservado hasta ahora fueron construidos en tiempos de la dinastía Ming, en el año de 1368 a 1644, serpenteando a lo largo de las crestas de las montañas. Mide 6 metros de ancho en la base y tiene entre 6 y 8.7 metros de alto. En la parte superior hay una calzada pavimentada con 4 capas de ladrillos, lo bastante ancha como para permitir el paso de 4 caballos de frente. Hacia afuera está protegida por unas almenas de considerable altura, mientras que por la cara interior queda resguardada por un parapeto. En los pasos y en los valles acostumbran a haber tramos adicionales de la muralla, y cada 70 metros suele haber una torre vigía a la que se accede a través de las escaleras de piedra, así como unas rampas para permitir el acceso de los caballos. A todo ello, hay que añadirle 10.000 almenaras adicionales que permitían una rápida comunicación de un punto a otro de la muralla. De día, las señales se realizaban con humo, mientras que por la noche se utilizaba fuego. Los primeros tramos de la muralla se construyeron con materiales propios de la zona, de acuerdo con la técnica del pisonado que es tan típica de China. Primero, se levantaba un tablaje a ambos lados de la muralla para luego ir depositando capas y más capas de tierra en el espacio delimitado de bien apisadas. Según la leyenda, durante la dinastía Qing vivía una chica guapa llamada Meng Yannu, bien versada en la poesía, la redacción y en los instrumentos musicales. Cuando se hizo mayor, la joven se enamoró y se casó con un buen hombre llamado Wang Jialiang. Sin embargo, el emperador Qing, quien entonces ponía en marcha el grandioso proyecto que uniría las diferentes secciones de la Gran Muralla, reclutó por la fuerza a los mozos para acometer dicha acción. Solo 2 días después de la boda, Wang Xiliang fue capturado por los funcionarios de la corte, y encargados de asegurar la mano de obra para la construcción de la majestuosa barrera defensiva. Meng, sin noticias de su marido, lloraba desconsolada, y se armó de valor para emprender un viaje largo y arduo de mucho dolor. A pesar del hambre, la fatiga, el dolor y otras dificultades, llegó a la Gran Muralla. A todos los trabajadores que encontraba le preguntaba por su marido, hasta que supo que había muerto hace unos meses como consecuencia del exceso de trabajo agotador y que lo habían enterrado en la muralla. Muy triste y desconsolada, la joven empezó a llorar. Sus gritos atrajeron el viento y las montañas se estremecieron, el cielo se oscureció y la muralla, en medio de un enorme estrépito, se vino abajo, dejando al descubierto los restos mortales de muchos trabajadores. Meng reconoció los huesos de su esposo y permaneció a su lado día y noche, llorando a lágrima viva. Ahora visitaremos Grecia para conocer una de las más grandes acrópolis. La Acrópolis de Atena fue siempre el orgullo y la señal de la ciudad. En su tiempo era la zona más segura del mundo. Fundada en una colina de piedra inexpugnable, la historia de la Acrópolis ateniense nos enseña cómo se convirtió en la cuna de la civilización europea. La palabra Acrópolis significa en griego ciudad alta. Muchas de las ciudades de la antigua Grecia tuvieron su colina fortificada, pero ninguna pudo igualarse a la de Atenas. Levantada en el siglo V, antes de nuestra época y después de que los pelasgos se establecieron en las rocas de la Acrópolis, ningún pueblo extranjero pudo entrar por fuerza a este recinto sagrado. Los defensores de la Acrópolis formaban un cuerpo religioso militar muy parecido al de ciertas órdenes militares creadas en la Edad Media. Vivían en una estricta organización comunal, atendiendo por igual a sus entrenamientos guerreros y a los servicios religiosos. Pero el ángel defensor de Acrópolis, la misteriosa divinidad que velaba sobre las Atenas, era la lechuza. Este filósofo animal, que enciende sus faros en la noche cálida, fue el emblema de Acrópolis. Los griegos acuñaron incluso una moneda que llevaba en el anverso el relieve de la lechuza, una de las primeras divisas internacionales del Mediterráneo. Una vieja leyenda mitológica griega cuenta cómo Atena
tomó posesión de la Acrópolis en un hábil combate frente a Poseidón, el dios de los mares. Hizo una pretenciosa demostración de su fuerza arrojando su tridente sobre la roca. Inmediatamente comenzó a manar de ella una fuerte agua amarga y salubre. Atena, en contrapartida, creó el olivo, que da a los hombres sombra, aceite y alimento. Desde aquel entonces momento, no hubo para los atenienses más diosa que la aguerrida Atenea. Ella se convirtió en la protectora de todas las virtudes de Atenas, la fuerza, la inteligencia y la laboriosidad. La clásica está organizada en torno a la Acrópolis, al amparo del olvido y a la sabiduría. Los ideales de la vida griega han quedado plasmados en la estructura de la Acrópolis, y por eso también el burgo medieval se organizaba en torno al castillo o a la iglesia. Cuatro monumentos clásicos han quedado como símbolo pertinentes de aquella Acrópolis que vivió el esplendor del siglo de Pentres: los Pripelios, el Partenón, el Erección y el templo de Atenea Nike. Sin duda alguna, vestigios que aún quedan por decirnos mucho más de la historia. Muchas gracias.